Cada persona representa una historia. Algunas son fascinantes, mientras que otras, una pesadilla. Nos encontramos con algunas personas que no dejaron que las circunstancias escribieran su destino, por muy negativas que fueran. Renovaron sus vidas, dándole un nuevo sentido. Y sin embargo, nos encontramos con algunos que se dejaron cautivar por el odio, el egoísmo, la envidia, la venganza, la codicia y la amargura. Y optaron por ignorar que solo ellos se podían liberar. Pero se rindieron a sus pasiones y deseos más bajos, destruyendo a otros y también a sí mismos. Por eso, hoy los invito a conocer una nueva historia. Ángela Marietza Mota nació el 19 de septiembre de 1964 en Alameda, California, Estados Unidos. Era la menor de 5 hijos de Frank y Betty Ruth Zamota. Sheila Guibo y Ángela Zamota se habían conocido en 1982 en su primer día de la universidad en Dallas. Fueron compañeras de habitación y se convirtieron en grandes amigas. 2 años después, Ángela fue brutalmente asesinada. Ángela se encontraba estudiando ciencia informática y electroingeniería en la Universidad Metodista del Sur de Dallas, en Texas. La noche del viernes 12 de octubre de 1984, Ángela salió con sus amigos Russell y Anita. Su novio Ben no podía ir con ellos porque al día siguiente debía levantarse muy temprano para un trabajo que tenía en una construcción. Los 3 amigos partieron de una discoteca y se quedaron hasta la pasada medianoche. Russell recuerda que Ángela parecía conocer a todo el mundo y que pasó conversando de mes en mes esa noche. Cuando salieron, fue ella quien los repartió en su auto Toyota. A la 1 de la madrugada dejó primero a Russell, luego llevó a su amiga Anita y antes de volver a su dormitorio pasó por el departamento de su novio para saludarlo. Cerca de la 1:45 de la mañana, su novio Ben recibe una llamada de Ángela que le cuenta asustada que hay un hombre en la puerta de su departamento que le ha pedido usar el baño y el teléfono. Le pide a su novio que se quede conversando con ella y le dice que hablara con ella. Le dice al adormilado Ben que no llega a comprender si el hombre está dentro o fuera del departamento. Pero Ángela enseguida le anuncia que lo volverá a llamar y cuelga. Como no lo vuelve a llamar, Ben, preocupado, intenta comunicarse con ella varias veces. Ángela no responde. Alarmado, se sube a su auto y maneja hasta donde vive su novia. Golpea la puerta, no hay respuesta, intenta abrir, pero está cerrada con llave. Ben tiene un teléfono muy moderno para la época que le ha proporcionado el trabajo y llama a información. Ellos lo conectan con la policía. La policía los atiende y a las 2:17 de la madrugada un par de policías llegan hasta el lugar y observan que hay un auto Toyota Supra de Ángela, está estacionado fuera, pero no se ve ningún movimiento dentro del departamento. Por la ventana vieron que los zapatos que usó Ángela esa noche estaban en la cocina. La oficial consigue las llaves en la oficina del gerente del edificio. El compañero policial de Jenny entra primero. Mientras ella está en el living, lo escucha gritar desde el dormitorio que la había encontrado. Encontraron el cuerpo ensangrentado de Ángela. Estaba atravesado y desnudo sobre su cama, con sus piernas que cuelgan de un costado, sus ojos azules abiertos. Tenía 18 apuñaladas que la atravesaban con heridas en el hígado, sus pulmones y
habían partido su corazón, que además fue arrancado y puesto sobre su pecho. Con la autopsia se pudo conocer que había sido violada en el mismo momento en el que fue asesinada. Luego de las pericias, los despojos de la bella Ángela son enterrados en el cementerio llano en Amarillo, Texas. Por un buen tiempo la policía tuvo en la mira a Russell, el joven arquitecto de 23 años que había acompañado a las chicas a salir aquella noche del 12 de octubre. Él testificó haberse ido inmediatamente a la cama y haber quedado dormido, pero el hecho de que el departamento de Russell quedaba muy cerca, a una breve caminata del condominio donde vivía Ángela, y para los investigadores resultaba bastante perturbador, también mantuvieron bajo la lupa a su novio Ben y sumaron a la lista al exnovio de Ángela al enterarse de que una vez durante un ataque de ira y celos había cortado la ropa de su novia y la había amenazado con un cuchillo. Durante la investigación estudiaron la sangre, el semen y la saliva hallados en la escena, lo que permitió saber que el atacante era no secretor. Eso significa que poseía una mutación genética por la cual su grupo de sangre no parecía en sus fluidos. Este detalle no menor excluía de la investigación a Ben y al exnovio de Ángela, pero Russell quedó en el centro de las miradas. Era también no secretor. En esos primeros días de las declaraciones, contestó todas las preguntas y tuvo que soportar ver expedientes desplegados sobre la mesa con la horrenda foto de su amiga muerta. Ella se mostró muy desesperada por colaborar con los detectives y la policía le pidió que ayudara en la investigación y ella no lo dudó. Luego acordó una cena con Russell, puesto que la policía lo tenía como principal sospechoso, pero necesitaba descubrir algo más para poder imputarlo. La misión de Sheila era averiguar qué más tenía este joven para decir. La madre de Sheila estaba escandalizada porque iba a salir con Russell. Cuando él la fue a recoger, Sheila se sentía nerviosa y no actuaba con normalidad, mientras pensaba que estaba sentada al lado de un asesino porque ella creía que él era el culpable. Russell le contó que había viajado a Houston a ver a sus padres la misma mañana en que fue descubierto el cadáver de Ángela y le aseguró que no se enteró de nada hasta que volvió a Dallas. La misma historia que había contado Russell a la policía coincidía 100% con la que dijo a Sheila. Además, el joven estudiante pasó satisfactoriamente por el detector de mentiras. Sheila reconoció que una vez ella había llamado a la policía para reportar que había algo en Russell que le hacía sentir incómoda. Lo que no se percató en ese entonces fue que todo el mundo le hacía sentir incómoda. Se sentía bloqueada. Los detectives no reunieron pruebas para inculparlo, pero la idea de que Russell era el sospechoso que había detenido la suerte de zafar quedó flotando en el aire. Aún así, él pudo continuar su vida exitosamente. Sheila, por el contrario, abandonó los estudios universitarios y quedó atrapada en la desesperación por no saber quién había asesinado a su amiga. El caso se enfrió mientras que en la cabeza de Sheila sucedía el proceso contrario, porque la tragedia se había convertido en su única obsesión. Por eso nunca dejó su curiosidad por encontrar al responsable del crimen de su amiga Ángela. Llamaba cada día a los detectives, aunque ellos creyeron que con el tiempo Sheila desaparecería y continuaría con su vida. Pero para ella eso no era una opción. Pensaba que había algo que no era correcto y simplemente no aceptaba un no por respuesta. Así que siguió llamando con mucha insistencia.
La iba a tomar algo con los investigadores a unos bares donde hablaban largamente sobre el caso, aunque no lograban llegar a ninguna conclusión. La relación era tan cercana que cuando Sheila se casó en 1988, a uno de los detectives invitó a su boda. En el año 2004, 20 años después del asesinato de Angela, Sheila Gibble de Wisconsin vivía en Tennessee y tenía 2 hijos. Una noche, mientras trabajaba sobre sus estudios bíblicos, tuvo una visión que sería vital para el caso, porque al mirar a la derecha, ella vio que estaba Angie y pensó que si era un sueño, si era realmente que estaba dormida, no sabía qué sucedía, y aunque no hubo palabras, solo vio que ella estaba allí y su gran sonrisa. Ella dice que tenía mucha fe en las señales, lo que le dio a pensar en ese momento que era el tiempo, y fue a llamar al departamento de policías de Dallas. Preguntó por el detective que ella conocía y le dejó un mensaje, pero nunca le devolvió ninguna de las llamadas que le hizo. Ese hombre la conocía lo suficientemente bien porque había sido invitado a la boda. Nunca le llamó. Y para ella, la parte más descorazonadora fue que le dijeron que en 20 años nadie había llamado, solo ella, ni una sola persona, y no podía comprender cómo podría ser que alguien que muera de forma tan violenta y que nadie llame y quiera saber por qué o quién era el responsable. Fue entonces que Sheila se enteró de que la mejor forma de colaborar y participar activamente en un caso era estudiar para ser investigadora privada. Le dijo a su esposo que iba a convertirse en una detective. Entonces empezó a estudiar y por las noches, después de la cena, su hijo mayor le leía todas las leyes del estado que tenía que aprender y ella se las aprendía de memoria. Ella dijo que se portó como si fuera a ingresar a Harvard o a Yale. Se dedicó en cuerpo y alma a ello y lo logró. No tardó en desilusionarse. Pensó que la policía se sentaría a trabajar con ella cuando ella obtuvo su licencia de detective, pero a ello no le importó ni lo más mínimo. Sheila estaba furiosa, pero su insistencia había renacido con la visión premonitoria de su amiga y su carrera de investigadora privada. Esta vez lograría sacar del confinamiento el caso de Angela. Finalmente consiguió que el caso fuera otra vez examinado. Se lo dieron a una detective mujer, Linda Crum. Al estar la detective involucrada, cambió la trayectoria del caso en un 100%. Y ya era el año 2006. Habían pasado 22 años del homicidio. Linda hizo enseguida un gran hallazgo. Tenía las uñas de Angela. Además, estaba el semen y la sangre. Nada estaba perdido. Ahora disponía de la técnica que antes no existía. Podría comparar el ADN del atacante con otros miles de ADN recolectados en los bancos de datos. Empezaron una carrera para trazar de hallar coincidencia. Sheila lo recuerda con emoción. Tenía las uñas de las manos de Angie, así que era obvio que ella había resistido. Estaba emocionada porque sabía que eso iba a ser clave. En 1984, las pruebas de ADN recién estaban en su fase inicial, pero 20 años después, el ADN se había convertido en una de las herramientas forenses muy poderosa. El éxito no fue inmediato, sino que pasaron 3 años y sonó el teléfono de Sheila. Era la detective Linda, para darle una sorprendente noticia, y le dijo que ya lo tenía. Y aunque Sheila creía que iba a oír el nombre que siempre había asociado al crimen, es decir, a Russell, pero no fue así. El nombre le sonó totalmente desconocido
y el contundente resultado de ADN señaló a un hombre llamado Donald Andre Betts, que había nacido en 1948 en Arkansas. Al momento del asesinato de Ángela Zamota, en octubre de 1984, Betts tenía 36 años y estaba en libertad condicional a pesar de haber sido condenado en 1978 a 25 años de cárcel por secuestro y violación. Para cuando Linda halló la coincidencia de los ADN en el 2009, Betts ya estaba de nuevo tras los barrotes con prisión perpetua por otro secuestro y violación ocurridos en 1985. Durante las audiencias por el crimen de Ángela en el 2010, otras mujeres testificaron haber sido violadas por él. Incluso su exmujer declaró que Betts había abusado de ella y de sus hijos durante su matrimonio entre los años de 1969 y 1972. El hombre era un feroz depredador serial. Sheila asistió al juicio viajando unos 1.046 kilómetros de su casa y tuvo la satisfacción de escuchar la sentencia el 8 de junio del 2010. Fue hallado culpable y condenado a muerte. Sus apelaciones interpuestas desde entonces fueron rechazadas. Está en espera, sin fecha de ejecución, en la fila de la muerte de la prisión de Pulaski. En su ropa lleva impreso el número 999559 y lo llaman la bestia. El número de la bestia dice: los que siempre quieren leer algo más en las coincidencias son esas tres primeras cifras, 999 invertidas 666 de su placa de convicto. Luego de haber hallado al culpable, Sheila consideró que necesitaba hacer algo más: llamar a Russell para pedirle disculpas. Ese hombre es hoy un arquitecto de renombre, dueño de un importante estudio y sus diseños son reconocidos en las revistas de tendencia. Ella le dijo que quería verlo y hablar del pasado. Russell accedió. Ella lo había odiado porque pensaba que era el asesino. A pesar de todo lo ocurrido, él había tenido una gran vida y le había ido muy bien en su profesión. Le pidió perdón, después fueron juntos a visitar la tumba de Angie. Se dio cuenta de que él es un gran hombre, un ser humano increíble. Le agradeció por ser tan persistente y por ayudar a desenterrar la verdad, porque dijo que ahora él estaba libre de aquella nube de sospecha. Aunque los milagros escasean últimamente, logró convertir en realidad el suyo y se hizo justicia por su gran amiga. Hasta aquí llegó nuestro caso de hoy. Les agradezco por escuchar y por sus comentarios respetuosos. Recuerden suscribirse para estar conectados con Diégesis, historias reales.